Vamos a ver una técnica de investigación más, en este caso una de las, podemos decir, clásicas de la investigación minera, que es la exploración geoquímica. La exploración geoquímica se basa en el hecho de que toda acumulación de minerales pues, produce una modificación de los contenidos químicos de los materiales que hay en su entorno. Tenemos que tener en cuenta que las rocas son ni más ni menos que compuestos químicos. Son conjuntos de minerales y cada mineral tiene una composición química determinada y una estructura cristalina, es lo que define cada mineral. Con lo cual estamos trabajando con compuestos químicos al fin y al cabo. Entonces, un yacimiento es un compuesto químico, digamos, de gran pureza, que va a estar en un entorno, en un medio de, digamos, un ambiente químico de dispersión, de escasa concentración de ese elemento. Ese aumento de concentración de uno de ellos pues, va a producir una modificación en su entorno. Esto, por ejemplo, en la imagen vemos toda esa zona rojiza del centro y hacia la derecha. Eso no ni más ni menos que una modificación química de todos esos materiales que vemos así de tonos grises blanquecinos, producida por el afloramiento de una masa de sulfuros diseminados que oxida y genera una dispersión química y modifica todo el entorno alrededor suyo de lo que es esa roca que tiene otro químico. Los materiales geológicos son esas rocas y todo lo que sea un conjunto más o menos homogéneo de materiales pues va a tener una composición química dada, que podemos establecer pues, dentro de una aproximación de más o menos, pero va a ser una composición lo que podemos llamar normal. Es lo que se llama el fondo geoquímico normal. Es decir, si yo analizo las rocas que hay en una región que yo estoy trabajando y son todas más o menos parecidas y homogéneas, voy a sacar una media química de ese material que va a ser lo que se llama el fondo geoquímico regional. Vamos a decir que es la normalidad química que hay en ese contexto. La exploración geoquímica, precisamente, es la técnica de investigación que nos permite para detectar las cosas que se apartan de ese fondo regional. O sea, lo que no es normal. ¿eh? De ahí que se utilice el término de anomalía geoquímica para definir la zona o sector que presenta una composición química que se aleja de la pauta normal, habitual, que marca ese fondo geoquímico regional. Cualquier yacimiento en sí mismo es una anomalía geoquímica. Hay que entenderlo como tal, ya que es una concentración de un elemento o conjunto de elementos absolutamente muy por encima de lo que hay en su entorno. Si yo hago sistemáticamente una geoquímica de una serie de rocas, llego al yacimiento y vuelvo a salir y tal, pues esa zona del yacimiento va a tener unos valores muy por encima de lo normal. Es una anomalía geoquímica. Yo con la exploración geoquímica lo que voy a intentar precisamente es detectar esas anomalías geoquímicas. Eso que se aparta de ese fondo regional, de lo que no es normal químicamente hablando del que haya en ese territorio. Un yacimiento es lo que es. ¿Cómo se generan las anomalías geoquímicas? Bueno, pues las anomalías geoquímicas se generan por un proceso químico de dispersión. Es lo más normal. Quiero puntualizar que hay también unas anomalías que se llaman de concentración debidas a una acumulación, una extracción del entorno y acumulación en un punto dado. Pero bueno, son cosas muy particulares y que apenas tienen incidencia en la investigación minera. En investigación minera nosotros lo que vamos a buscar son las anomalías que se generan por dispersión. ¿Cómo se genera esa dispersión? Pues la dispersión la genera, pues eso, un elemento que hay anómalo ahí y que principalmente por procesos de meteorización, de alteración supergénica, dispersa ese contenido del elemento en el que está concentrado. Esto en el caso de yacimientos minerales es muy común. En el caso que la mayoría de los minerales que contienen esos metales o esos compuestos de interés económico son inestables en condiciones medioambientales. Con lo cual, cuando están en la superficie o cerca de la superficie, se alteran, se producen reacciones químicas, se liberan en forma catiónica normalmente esos compuestos y se dispersan en el entorno. Ese entorno puede ser local, o sea, justo encima de lo que sería el yacimiento en sí, o incluso movilizarse a bastante distancia. Realmente, si yo utilizo
los elementos que pueden haber fijado esos metales en ese entorno, esos compuestos químicos en ese entorno, hago un muestreo de ellos, puedo detectar dónde hay esa anormalidad que ha generado esa dispersión. Hay que entender que el yacimiento, cuando está en el sustrato, pues ahí está, vamos a decir, confinado. Él en sí mismo es una anomalía geoquímica, pero no está dispersa. O si ha generado una dispersión química, está muy limitada a su entorno más inmediato. Con lo cual, pues va a ser muy difícil el poderla detectar, salvo que tenga un acceso directo a él. Sin embargo, cualquier tipo de cobertera de suelos, que es lo normal, el suelo ya va a contener agua. Además, es muy normal que en la interfase suelo-sustrato sea zona de acumulación, porque el sustrato normalmente es impermeable, mientras que el suelo es permeable, con lo cual es una zona de acumulación de agua. Siendo zona de acumulación de agua, todos estos materiales fácilmente alterables químicamente en condiciones medioambientales, pues se alteran. Y ese agua es el que va a ser principalmente responsable de la dispersión química. Justo sobre la posición del yacimiento se va a generar una anomalía que es la que se va a llamar anomalía residual. Se dice así en cuanto que va a representar el residuo del prácticamente el afloramiento de ese yacimiento que está en el sustrato. De hecho, esta anomalía residual va a ser el objetivo principal que voy a intentar localizar con la exploración geoquímica. Hay que intentar localizar la anomalía residual. Porque una vez localizada, yo supongo que ese es el reflejo directo del yacimiento que está en el sustrato. Muy bien, esta anomalía residual puede tener además reflejo, por ejemplo, en la vegetación que haya sobre ella o en su entorno inmediato. ¿Por qué? Porque las plantas, sabemos que su alimento está en el suelo. Parte de lo que utilizan de alimento es el materiales químicos que hay en el suelo. Los materiales químicos se pueden contaminar con esos elementos de interés económico y, vamos a decir, contaminarse ellas mismas. De hecho, hay plantas que tienen un desarrollo más favorable con la presencia de ciertos cationes. Con lo cual, si nosotros reconocemos este tipo de plantas, pues es un factor favorable para localizar lo que sería esa anomalía residual. Aparte de esto, que estaría activamente ligado a la posición del cuerpo mineralizado, hay que tener en cuenta que esos elementos químicos en el suelo tienen una fácil movilidad, sobre todo por esa circulación de agua que hay en el suelo. El suelo normalmente se empapa de agua y ese agua, aunque siempre se nos ha dicho que los acuíferos, etcétera, se mueven muy lentamente, pero se mueven. Entonces, con lo cual, va dispersando ese agua, va dispersando esa contaminación química que está generando el yacimiento en su entorno. Y ese agua, normalmente, pues ¿dónde va? Pues va a aflorar donde aflora el nivel freático, que son los ríos. Los ríos y arroyos son, en su mayor parte, pues afloramiento directo del nivel freático. O por lo menos generan escorrentía de los afloramientos del entorno. Con lo cual hay esa agua contaminada con las señales químicas del yacimiento mineral, puede aparecer y sería una anomalía de infiltración. La anomalía de infiltración es la que sale del agua que se ha contaminado procedente del yacimiento. Puede estar manifestando una mineralización alejada, con lo cual aquí este tipo de anomalía lo único que me ayuda es a aproximarme hacia donde puede estar la anomalía residual. Pero ella en sí mismo no va a ser el reflejo directo del yacimiento. Otro tipo de material que se puede contaminar pues son los sedimentos de los arroyos. Los sedimentos de los arroyos, primero, si está cerca de una zona de infiltración de este estilo, pues va a aportar al sedimento un químico. Pero no solo es así, sino la erosión del suelo, siempre va a haber una pequeña erosión, más o menos, dependiendo si hay más o menos cobertura vegetal, pues va a movilizar parte de ese suelo contaminado y lo va a llevar, lo va a arrastrar al sedimento del arroyo. Con lo cual el arroyo pues va también a llevar un reflejo de esa mineralización. ¿Qué ocurre? Pues vamos a tener pues una anomalía que está alejada de lo que es el foco principal que la ha causado, y si yo localizo una anomalía en los sedimentos de los arroyos, lo que me está haciendo es aproximándome hacia donde puede estar el origen del yacimiento, donde estaría esa anomalía residual.
Bueno, esto es importante porque precisamente a la hora de realizar el trabajo de exploración geoquímica va a ser bastante diferente lo que es en la escala estratégica y la escala táctica. En la escala estratégica voy a aproximarme, intentar aproximarme a donde esté el foco de contaminación. Mientras que en la escala táctica, mi finalidad es encontrar la anomalía residual. De forma que, una vez localizada en la escala táctica, intentar ya acceder al sustrato, porque estoy suponiendo que eso es la manifestación directa del yacimiento. El método de trabajo en la exploración geoquímica es una toma sistemática de muestras para hacer una comparativa de contenidos químicos entre todas ellas. Lo que trata pues, es de establecer una malla de muestreo, de manera que con todos los resultados químicos que me aporta cada una de las muestras, hacer una valoración estadística de lo que hay y establecer lo que se llama un umbral. El umbral no es ni más ni menos que un contenido por debajo del cual yo supongo que es la normalidad, sería ese fondo geoquímico regional, y por encima es lo que sería la anomalía, es lo que no es norma. Eso lo consigo de esa manera, con todas las muestras que yo tomo en la zona que investigo, las analizo químicamente y hago una estadística. Es estadísticamente como determino cuál es ese umbral. Es muy importante cuando se realiza y se diseña una campaña de exploración geoquímica, tanto a la escala estratégica como táctica, tener en cuenta los materiales geológicos que afloran en el entorno. Como hemos dicho, las rocas son acumulaciones de minerales que tienen un mismo dado. Entonces, cuando hay mucho contraste litológico de unas unidades y otras, evidentemente también va a haber un contraste químico importante. Vamos a ser muy extremos en la explicación para entenderlo, ¿no? Por ejemplo, si estamos en una zona volcánica donde hay tanto rocas básicas como rocas ácidas. Lo que ocurre, las rocas básicas primero tienen un contenido en cuarzo muy bajo y tienen después un contenido en ciertos minerales como son piroxenos, anfíboles, olivino, elevado. Son minerales con una composición principalmente ferromagnesiana. O sea, son minerales de hierro y magnesio. Y no solo eso, sino que además tiene una estructura cristalina cada uno de esos minerales que permite el atrapamiento a nivel catiónico y sustituciones isomorfas de muchos elementos relacionados con esos silicatos de hierro y magnesio. Como puede ser, pues, níquel, cromo, titanio, vanadio, etc. Esas mismas rocas que están en el mismo entorno, pero ahora ácidas, de composición ácidas, ¿qué tienen? Pues principalmente son cuarzos, feldespatos potásicos y algunas micas. Estamos teniendo ahora lo que son principalmente silicatos potásicos y alumínicos potásicos y potásicos. ¿Estos qué ocurre? Pues que permiten otro tipo de cationes ser atrapados en su estructura cristalina, como puede ser cesio, litio, estaño, wolframio. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que un quimismo y otro quimismo va a ser muy diferente. Si yo cojo y analizo todas esas muestras conjuntamente, estadísticamente, unas van a enmascarar a las otras. O sea, yo tengo que tener muy en cuenta que tengo unas muestras cogidas sobre unas rocas que tienen un quimismo que es muy diferente a las quimismo que tienen otras muestras. Con lo cual, debo tener en consideración esta idea de los fondos litogeoquímicos para poder hacer una interpretación adecuada, estadística de cada uno de ellos. En casos tan exagerados como este que he mencionado, pues lo que hay que hacer es una estadística absolutamente independiente de un conjunto y otro. De tal manera que los umbrales que nos van a salir de fondo regional y anomalía van a ser muy distintos en uno y en otro, para los mismos elementos. Con lo cual, quiere decirse que un elemento que esté con un contenido alto en las rocas básicas, la presencia de ese elemento, quizás en niveles anómalos en las rocas ácidas, me quedaría enmascarado si yo lo trato en conjunto. Con lo cual, debo tratar esos conjuntos litológicos químicamente tan diferentes, estadísticamente de manera separada. Hay que subrayar el término estadísticamente, porque o sea, yo puedo tener rocas de un quimismo muy diferente, pero si resulta que su incidencia en el número de muestras es muy pequeño, pues estadísticamente
estadísticamente no va a haber representatividad. Quiero decir, por ejemplo, si realizo una campaña donde se toman 1000 muestras, de las cuales la roca con un quimismo muy diferente afecta a unas 20-25 muestras, pues 25 muestras en 1000 no representan en absoluto estadísticamente una cantidad significativa como para poder separar el seguro. Pero sí hay zonas donde el porcentaje de unas rocas y otras pues puede ser del 60-40 o incluso 50-50. En esos casos es evidente que hay que separar esos conjuntos de muestras y tratarlos de manera independiente, porque si no, unos fondos altos van a tapar anomalías que vamos a tener en otro tipo de muestras. Bueno, por ello siempre hay que tener cuidado. Aquí muestro dos conjuntos litológicos muy diferentes, como sería una roca ígnea granítica y rocas carbonatadas, que son las de la derecha. Pues evidentemente, si estas dos rocas están en el mismo entorno que yo estoy explorando, pues tengo que tratar geoquímicamente hablando unas y otras por separado. Que luego tendré un mapa geoquímico será común, pero para poder yo detectar dónde hay anomalía en uno y en otro, tengo que tratarlo estadísticamente de manera conjunta. Con nuestro potente software de hoy en día, puedo tratar separadamente eso y hacer una representación en mapa conjunto. Simplemente es representar las anomalías de uno y otro y ya está. Ahora, después de reconocer en el campo, pues me va a dar tanto valor una anomalía como otra. Bueno, ya un poco en función del modelo de yacimiento que yo estoy buscando, pues me va a dar valorar más un tipo de anomalía. Bueno, las zonas anómalas, cuando se determinan, suele comprender un territorio, vamos a decir, relativamente amplio. Esto es lo que se le llama el fondo local. En jerga, en terminología geoquímica, es el fondo local. Entonces, normalmente vamos a hablar de fondo geoquímico regional y fondo local. El fondo local también, si hablamos como anomalía, se entiende. Lo que pasa es que dentro de lo que es el fondo local, muchas veces nosotros podemos seleccionar sectores con valores extremadamente altos, vamos a decir. De hecho, de manera estadística yo muchas veces establezco varios umbrales. El umbral inferior sería el que define el fondo regional, del fondo local, y ahora dentro del fondo local puedo establecer a lo mejor 2, 3 umbrales más, de tal forma que gráficamente me sea fácil representar esa anomalía sobre el plano. Con ello, ¿qué obtengo? Pues que a partir de un umbral va a ser valores muy altos, con lo cual me va a visualizar una aproximación a donde esté el agente causante de la anomalía, donde esté produciendo esa dispersión. El localizar esos picos de anomalía es muy importante, por ejemplo, en la exploración táctica, ya que los picos van a ser como la manifestación directa del agente causante de la contaminación, o sea, la manifestación directa de la dispersión, de la anomalía residual. Mientras que el resto pues será todo lo que es la dispersión en el entorno, que siempre va a ser más que lo que es en sí el afloramiento del cuerpo mineralizado que pueda haber en el sustrato. Entonces, dentro de ese fondo local voy a distinguir lo que se llaman los picos de las anomalías, que son esas zonas de valores muy altos y que en teoría me aproximan a lo que es el agente causante de la. Bueno, las dispersiones químicas se pueden detectar independientemente tanto a esa escala estratégica como táctica. Para ello vamos a utilizar, como hemos visto, en ese esquema primero de cómo se generaba la anomalía geoquímica, que es lo que la producía, vamos a utilizar unos elementos de muestreo diferentes en un tipo de campañas y en otros. Por ejemplo, en las campañas estratégicas que investigamos, pues territorios amplios, como hemos dicho, pues tengo que hacer una distribución de muestras amplia. ¿Cómo hago esa distribución de muestras amplia? Pues, por ejemplo, puedo valerme de algo que normalmente está extendido por todos los lados y que lleva uno de los elementos tradicionales de movilidad de esa dispersión, como son los aluviones de arroyos. Con lo cual, a la escala estratégica es muy común la realización de campañas geoquímicas de aluviones de arroyos. Utilizo la red de drenaje y sus sedimentos como elemento a muestrear para detectar esa dispersión. En la escala táctica, los tipos de anomalía que estoy buscando, como digo, es la anomalía residual, y esta que genera contaminación sobre todo en el suelo.
Con lo cual, el elemento habitual a muestrear, como es algo detallado ya, normalmente pues es el suelo. Digamos que hay una diatomía, vamos a decir, un entente entre que es muy normal en las campañas estratégicas que sean campañas de investigación de sedimentos o de aluviones de arroyos, y en campañas tácticas lo más normal es que sean geoquímicas de suelo. Esto no quiere decir, como vamos a poder ver, que puedo también a escala estratégica trabajar suelos, investigar suelos. Lo que no suele hacerse es a escala táctica la investigación de aluviones de arroyos, en cuanto que lo que me interesa es ya buscar el agente directo que lo ha causado. Evidentemente, la investigación geoquímica, como hemos dicho, es una toma sistemática de muestras, y esa toma sistemática de muestras tiene que estar repartida en el territorio de una manera uniforme. Cuanto más uniforme, mejor. Ese muestreo tiene que cubrir el territorio de una forma regular y completa. Yo no puedo dejar zonas del territorio sin estudiar, sin muestrear. Es más, conviene, aunque se sepa que haya materiales que geoquímicamente no van a ser, perdón, que geológicamente no van a ser favorables a que haya yacimientos, pero sí van a aportar un quimismo al global de la zona. Entonces, hay que tomar las muestras ahí. Evidentemente, en la escala estratégica, este reparto debe cubrir pues, prácticamente todo el territorio que se va a investigar. Sin embargo, en la escala táctica sí puedo ceñirme más al sector que yo intuyo que es donde puede estar la anomalía residual. Como hemos dicho, la escala estratégica me va a aproximar al donde puede estar la anomalía residual, y con la escala táctica voy a intentar localizar la anomalía residual. Entonces, con esos estudios geológicos de detalle, además, que hemos visto en el tema anterior, lo que me va a hacer es aproximarme, ceñirme a donde va a estar. Entonces, yo lo que voy a hacer es colocar ahí mis muestras, de tal manera que cubra ese territorio, ese sector, y si se quiere siempre un poco más, para que quede bien contrastado lo que es y no es anomalía que pueda encontrar. También ocurre muchas veces que en los diseños de campañas tácticas las anomalías quedan abiertas y se suele complementar, se pueden poner más muestras a continuación, intentando llegar hasta el final de donde termina esa anomalía. De hecho, es muy común, así como en la escala estratégica las campañas se diseñan con un principio y un fin, se pueden poner unas fechas, se inicia en tal época y se termina en tal, porque se hace un cálculo más o menos promedio de número de muestras a tomar por día y equipo de prospectores. En las campañas tácticas ocurre que hay ampliaciones, son muy normales las ampliaciones, tanto en un sentido como en otro, porque de repente las anomalías que voy detectando pues me quedan abiertas en un sentido del muestreo que yo realizo. Entonces, en una campaña táctica, pues que haya 2, 3 ampliaciones, pues es normal, no es de extraño. Muy bien, lo importante es tener en cuenta eso, que el reparto de muestras para la zona que yo quiero reconocer tiene que ser un reparto regular y cubrir completo el territorio. ¿Cómo voy a hacer ese reparto de muestras? Bueno, pues el reparto de muestras lo voy a desarrollar diseñando una malla de muestreo. La malla de muestreo es precisamente cuál es ese reparto espacial de muestras. En los dos tipos normales de exploración geoquímica que hacemos, la de aluviones estratégica y de suelos táctica, pues la de aluviones lo más normal es aprovechar la red de drenaje, que siempre la red de drenaje está extendida por todo el territorio. Luego ya veremos que hay redes que son mejores que otras a la hora de dar el reparto regular y homogéneo del territorio. Pero lo que sí está claro que quitando situaciones muy extremas o terrenos extremadamente llanos, donde la red de drenaje pues, se empieza a hacer muy madura, los ríos se empiezan a hacer muy grandes, a tener grandes meandros, etcétera, mucho sedimento que no sabemos de dónde proviene. Bueno, ese sería un sitio malo para realizar geoquímica de aluviones, en cuanto que la red de drenaje, pues eso es muy madura, ríos de grandes ríos, afluentes también grandes y sin embargo, posible procedencia de sedimento muy alejada. En la mayoría de situaciones climáticas, como son montañas, como son zonas incluso de suaves colinas, no hace falta que tengamos un relieve en absoluto pronunciado, simplemente que la red de drenaje esté bien establecida. Por ejemplo, todos los ejemplos que hemos visto en fotointerpretación de cómo era la red de drenaje, todos esos territorios serían más que aptos para la realización de geoquímicas de aluviones de arroyos.
¿no? La red de drenaje, por ello, es una buena manera de establecer esa malla de muestreo. En los resuelos, por contra, la malla de muestreo la voy a realizar mediante un estaquillado topográfico. La voy a diseñar sobre plano y van a ser una serie de perfiles de muestreo donde se van a tomar cada muestra, cada cierto espacio de distancia una muestra de otra. Bueno, otro factor para definir la campaña es lo que se llama la densidad de muestreo. La densidad de muestreo no es ni más ni menos que el número de muestras que debe haber por unidad de área. En campañas estratégicas lo normal es hablar de densidades de muestreo por kilómetro cuadrado, ya que en una campaña estratégica cubro territorios de kilómetros cuadrados. Entonces, normalmente pues, se habla de muestras por kilómetro cuadrado. En las campañas tácticas, la densidad de muestreo normalmente se habla por hectárea, tantas muestras por hectárea. Tiene mucho más importancia el definir bien la densidad de muestreo en las estratégicas que las tácticas, ya que las tácticas va a ser algo fijo, dado que es un estaquillado lo que yo diseño del reparto de muestras, con lo cual su densidad va a ser la que es. Sin embargo, en las estratégicas, como me apoyo sobre esa malla natural que es la red de drenaje, no va a ser tan uniforme como el estaquillado. Ahí sí tengo que intentar conseguir que cada muestra tenga una representatividad de esa unidad de área que representa la densidad. Con lo cual el reparto que yo haga es lo que debo tener muy en cuenta. O sea, si por ejemplo hablamos de una muestra por kilómetro cuadrado, el área de influencia de sedimento que debe recoger esa muestra debe tener 1 kilómetro cuadrado. Más o menos es lo que viene a decir la densidad. La pauta de muestreo representa el intervalo o número de muestras y separación que tiene que haber entre ellas a lo largo del elemento que yo estoy diseñando la campaña, de la malla de muestreo. En el caso de campañas estratégicas, pues sería en aluminio de arroyo la distancia que debe haber de una muestra a otra a lo largo del mismo cauce. Insisto en lo de a lo largo del mismo cauce porque vamos a ver luego cómo distribuimos las muestras. Vamos a aprovechar, vamos a verlo, las confluencias de arroyos. ¿Pero por qué? Porque un arroyo y otro no tienen nada que ver. Entonces ahora, dentro de un arroyo, voy a establecer la pauta de muestreo como una distancia mínima de separación que tiene que haber entre ellas. Esto no quiere decir que sea absolutamente regular. Cuando uno habla en campañas estratégicas de 500 metros de pauta, lo que está diciendo es que no coja una muestra más cerca de 500 metros de otra, dentro del mismo cauce, insisto. Por contra, la pauta de muestreo en las campañas tácticas pues es la que está marcando cada cuánto tengo que coger las muestras. En este caso, a lo largo del perfil, pues se va a decir una pauta de muestreo de 20 metros. Quiere decir que cada 20 metros, a lo largo de un perfil, hay que coger una muestra. Pues con lo cual, la densidad de muestreo no tiene mucha importancia en las campañas tácticas y sí en las estratégicas, y la pauta de muestreo ocurre al revés. Tiene mucha importancia que quede bien definida en las campañas tácticas y poca en las estratégicas. Más que nada, en este caso, es orientativa. Bueno, las campañas estratégicas, como hemos dicho, el principal elemento a muestrear son los aluviones de arroyo, en cuanto que pueden traer por erosión la dispersión generada en la anomalía residual o incluso contaminarse por esas anomalías de infiltración. Se suele complementar con lo que se llama la mineralometría. ¿Qué es la mineralometría? Bueno, la mineralometría es el estudio de los minerales pesados que hay en el sedimento. ¿Por qué se hace la mineralometría? Bueno, porque hasta ahora hemos hablado continuamente de lo que son dispersiones químicas. O sea, es una movilidad química por la alteración de un yacimiento que se contamina el agua, se moviliza y dispersa químicamente agua. Pero hay minerales que suelen ser pesados, además, y de interés económico, que son estables en condiciones medioambientales, con lo cual no van a dar contaminaciones químicas. Si yo analizo un sedimento simplemente por un ataque químico, pues es muy probable que ciertos elementos, como puede ser el estaño, por ejemplo, o el bario, pues apenas se detecten. ¿Por qué? Porque están en unas formas minerales que son estables en condiciones medioambientales. Y la manera de detectarlos aquí en este caso son mediante la mineralometría, el estudio de los minerales pesados. En estos casos precisamente se le llama dispersiones físicas, porque son granos, es una dispersión de origen mecánico, la que por erosión, por disgregación de lo que estaba en el yacimiento, se ha movilizado en forma de granitos y se ha ido al sedimento del agua. Con lo cual, si hay interés en este tipo de yacimientos, pues conviene complementar el estudio de aluminio de arroyos con la mineralometría.
También se pueden hacer análisis de aguas, lo que se llama hidrogeoquímica. Se trata de analizar aguas de manantiales y pozos, que en principio pues, pueden reflejar la presencia cercana de algún yacimiento. El problema que tenemos es que normalmente el reparto de este tipo de puntos de agua pues no es ni regular ni homogéneo. Hay sitios, los manantiales están donde están, y los sondeos que se hacen para captar aguas pues están, donde haya población. Alejado de ello, pues es muy raro encontrar un sondeo y puede haber alguna fuente, con lo cual el problema que tenemos es que la dispersión de datos y hay mucha irregularidad de datos. No obstante, pues puede tener interés, pues, sobre todo para elementos que se movilicen con mucha facilidad en el agua, y que haya un cierto control, sobre todo en temas de pH y niveles redox, o puede ser cobre o uranio, pues puede utilizarse como complemento la hidrogeoquímica. El análisis de vegetales, se trata de analizar restos vegetales, normalmente son hojas o raíces que se incineran, y el residuo que queda, se supone que ahí queda el material que ha fijado por un efecto de contaminación. Bueno, el análisis de vegetales es algo que se ha hablado desde hace tiempo y se hace algo, pero para lo que es propiamente investigación minera no se utiliza. Primero, ¿por qué? Porque no todas las plantas tienen la misma capacidad de fijación de metales unas que otras, con lo cual debería estandarizar mi muestreo a un tipo de planta específica, para saber que siempre, si hay un elemento, es porque esa planta es capaz de fijarlo, y donde no lo hay es porque, al ser capaz de fijarlo, no lo hay. Si yo analizo sistemáticamente raíces y hojas, pues unas plantas pueden tenerlas y otras no, lo cual no quiere decir que sea reflejo o no de una contaminación que ha fijado las plantas. Por lo tanto, si se hace estudio geoquímico de vegetales, es imprescindible tener un apoyo botánico del tema para poder establecer qué muestreo se hace. Bueno, el análisis de rocas, la litogeoquímica, es una herramienta, por supuesto, que muy utilizada. Lo único que a la escala estratégica lo que suelen hacer son muestreos al azar, ¿no? Sobre todo donde hay afloramiento, porque claro, el condicionante principal es que haya afloramiento. Si no hay afloramiento, pues no puedo tomar muestras de roca, con lo cual pues no puedo hacer. Entonces se hace un muestreo al azar de los afloramientos y se intenta ver si hay un elemento o elementos de interés económico que puedan estar relacionados con algún yacimiento. Para ciertos yacimientos puede tener un interés, y es muy común, por ejemplo, el que se hagan test en el campo. La ventaja de la litogeoquímica es que se pueden realizar ensayos colorimétricos, perdón por la palabra, en el mismo afloramiento. Estos son preparar una serie de patrones de color con un contenido de una sal del elemento que yo tengo interés. Entonces tengo una intensidad de color en función de la concentración. Llevo un reactivo con un tubo de ensayo donde cojo la muestra de roca, la echo en el tubo de ensayo, le echo el reactivo y me va a dar una intensidad de color en función de lo que tiene la roca. Entonces ahí ya yo sé si hay una concentración relativamente interesante del elemento que puedo estar prospectando, ¿no? Es sobre todo a la escala estratégica para lo que se utiliza. La litogeoquímica, como vamos a ver, tiene mucha más aplicación a escala táctica. Y bueno, y los suelos, pues se hace algo parecido a la litogeoquímica, pero con muestreos al azar. Lo único que normalmente los suelos pues, suelen estar bastante más extendidos. Es muy normal el diseño de unas mallas rectangulares, y donde hay un cruce de líneas, pues establece un punto de muestreo de suelo. Sobre el terreno, muchas veces no es exactamente ese punto de cruce donde se hace la toma de muestra, pero sí cercana. Hoy en día con el GPS, pues no tenemos ningún problema en situarnos y en sacar el punto más o menos cercano a donde sea probable. Bueno, las campañas estratégicas, la densidad del muestreo habituales oscilan entre una muestra cada 2 kilómetros cuadrados y 4 muestras por kilómetro cuadrado. La densidad está en función, sobre todo, del tipo de yacimiento que se intenta localizar. En cada yacimiento, pues para que pueda tener una viabilidad económica, ha de tener una dimensión. Por ejemplo, si yo investigo porfios cupríferos, pues tengo que poner densidades de muestreo amplias, porque necesito un volumen grande. A mí no me vale un porfio cuprífero que tenga 100.000 toneladas. Eso no vamos a ningún sitio con él. Necesitamos un yacimiento, hablamos de varios, de decenas de millones de toneladas, con lo cual necesitamos una dimensión grande. Entonces, en este caso, yo puedo
abrir la densidad y hacer pues un muestreo fácil de 1 cada 2 kilómetros cuadrados. Por contra, hay yacimientos de pequeña dimensión de alto valor, con lo cual en esos casos pues tengo que concentrar para que no se me escape la posibilidad de la existencia de uno de estos yacimientos. En estos casos pues puedo ir hasta eso, 4 muestras por kilómetro. Más no suele ser normal en cuanto ya estamos densificando en exceso y para eso, pues, para eso están ya las campañas tácticas, si necesitamos mucha densidad de muestreo. Entonces, ya digo, lo normal es 1 cada 2 kilómetros cuadrados a 4 muestras por kilómetro. Las distribuciones de la red de drenaje, en el caso de la campaña de aluvinos de arroyo, condiciona bastante la densidad. ¿Por qué? Porque dependiendo de cómo sea esa red de drenaje, voy a poder aumentar o disminuir la densidad. O sea, cómo es la red de drenaje me dice la capacidad que tengo de muestreo. La accesibilidad también a terrenos inhóspitos, pues también es un condicionante muy importante, porque no es lo mismo un territorio donde sea fácil el acceso con vehículo, no solo porque no sea muy quebrado, sino simplemente porque haya muchos caminos. Con lo cual, yo puedo hacer una planificación bastante densa, pues los rendimientos pueden ser altos. Sin embargo, hay campañas de investigación geoquímica que se hacen, por ejemplo, en la tundra canadiense. Allí los traslados que se suelen hacer es en helicóptero, con lo cual el coste de movilidad es muy grande y, claro, hay que compensar de alguna manera, con lo cual viene a suponer pues menos cantidad de muestras tomadas y para poder cubrir el territorio de una manera completa, pues al final se traduce en una densidad de muestreo muy inferior. Y desde luego hay un factor que es primordial, que es el económico, la disponibilidad de dinero que tengamos. Cuanto más dinero haya disponible, pues más muestras puedo tomar y consecuentemente más densidad de muestreo puedo hacer. Todo es un conjunto de ello, hay que tener en cuenta todo a la hora de planificar el diseño de muestras. Si el dinero que hay es suficiente para hacer una densidad alta, pues bueno, tengo que ver si la red de drenaje permite esa toma de muestras, el acceso, puedo obtener unos rendimientos adecuados para que en un periodo de tiempo razonable tener la campaña de toma de muestras realizadas y también que esa densidad de muestreo no deje fuera la posibilidad de localizar alguna anomalía que me esté indicando la presencia de yacimiento. O sea, hay que tenerlo siempre todo en cuenta. Si se quiere, podemos empezar por el factor dinero, realmente, para poder tener la certeza de tener suficientes recursos para todas las muestras que habría que tomar. La pauta de muestreo, como hemos dicho, de las campañas estratégicas es indicativa. Las pautas normales, pues se habla sobre 500, 400, 1000 metros a lo largo del mismo cauce. Y es importante lo del mismo cauce, porque ya digo, vamos a aprovechar la toma de muestras en las confluencias, porque en una distancia muy corta voy a tener posibilidad de información según la densidad de muestreo de áreas de influencia totalmente diferentes. Entonces, a lo largo de ese arroyo es cuando hay que situar la siguiente muestra. Bueno, vamos a ver más claramente sobre un pequeñito diseño que he preparado para tener en cuenta todos estos factores. Cuando se plantean mallas geométricas para, sobre todo, geoquímica de suelos, también puede ser algún caso de litogeoquímica, esta, la pauta que se habla, pues es de la repartición de muestras que se hace. Es, por ejemplo, 1 kilómetro por 1 kilómetro. Sí. Quiere decirse que en una dirección y otra de esa malla que se ha establecido tiene que haber 1 kilómetro de distancia de una muestra a otra. O puede ser irregular, o sea, eso serían mallas cuadradas, pero se hacen a veces también rectangulares. Cuando se hacen rectangulares es porque se tiene un cierto conocimiento de cómo puede ser el yacimiento. Hay una dirección, vamos a decir, estructural preferente que puede tener ese yacimiento. Con lo cual, en la dirección ortogonal voy a densificar, mientras que en la longitudinal voy a aumentar la distancia. Es lo que se suele hacer. Entonces, en esos casos, pues se puede hablar de 1 kilómetro por 500 metros, por ejemplo. Es lo que sería como estableceríamos esa malla geométrica. Bueno, lo que hemos hablado previamente de cómo situar las muestras en una campaña de arroyos, lo que hemos dicho es que la densidad de muestreo va a decirme el área de influencia de sedimento que representa esa muestra. Para entender lo que quiero decir, tengo preparado este esquema, que es un
un diseño sobre una cuenca de un arroyo, que es este que discurre por aquí, es este arroyo que está en un trazo azul clarito, que viene viene por aquí, y bueno, luego con sus afluentes, uno que vendría por aquí, etcétera. Es una red dendrítica, esta, que son las mejores para lo que es los diseños de campañas geoquímicas de aluviones de arroyos. Bueno, como vemos, las muestras son los puntos rojos, lo que se ha situado, y esto está pensado para una densidad de muestreo de una muestra por kilómetro cuadrado. Esto quiere decirse que si aquí hay aproximadamente 80 kilómetros cuadrados, pues debiera haber del orden de 80 muestras. Evidentemente no hay por qué ser absolutamente estricto, si son 80 kilómetros, que sean 80 muestras. Puede tener 85 kilómetros y que haya 80 muestras o 90, porque como se distribuye esa red de drenaje, permite la colocación de una manera positiva de unas muestras u otras, de un número de muestras u otras. Bueno, lo que sí, a la hora de situar los puntos de muestreo, es muy interesante, como digo, los puntos de confluencia. Por ejemplo, son estos puntos donde veo dos muestras una al lado de la otra. Por ejemplo, aquí tenemos la 15 y la 16, la 17 y la 18, pero estas muestras están colocadas en distintos cauces. Entonces, el sedimento que están arrastrando no tiene nada que ver el uno con el otro. Aunque yo esté cogiendo la muestra una al lado de la otra, el sedimento no tiene nada que ver el uno con el otro. Por eso, el punto de muestreo siempre tiene que estar antes de la confluencia de ambos arroyos. O sea, no puedo poner una muestra antes de la confluencia y otra después. ¿Por qué? Porque esa que está puesta después va a llevar información de la muestra que está cogida más el otro arroyo que no tiene información. Con lo cual, es una muestra que no debe estar ahí. Tiene que estar cogidas antes de la confluencia de ambos arroyos. Muy bien, ahora, hecho esto, se hace un reparto. He diferenciado la cuenca de drenaje de este arroyo que hemos planificado para el muestreo mediante este trazo azul. Esto estaría, en esta zona habría pues tres cuencas de drenaje, una sería esta zona amarilla, en la parte noroeste, toda la parte este sería otra, y está la parte central, la cuenca de drenaje sobre la que he hecho este diseño de reparto de muestras. Bueno, en el reparto voy colocando 1000 muestras y voy viendo su área de influencia. ¿Cómo veo el área de influencia? Bueno, pues lo que tengo que ver es, a partir de ella, cogiendo la divisoria de agua ahora entre arroyos, entre ellos mismos, que serían los trazos verdes, delimitando las áreas que representan. O sea, esto sería línea de divisoria de agua de este arroyo con este otro, esto sería línea de divisoria de agua de este arroyo con este otro, y el punto de muestreo, pues a partir de ese punto, desde dónde puede llegar el sedimento. Con lo cual esta muestra me está cubriendo este área de influencia, que sería, pues, aquí para que sirva de referencia, se me olvidaba decir, cada cuadrícula, que vemos estos cuadritos, es 1 kilómetro cuadrado. Con lo cual, bueno, pues esta sería algo más de 1 kilómetro cuadrado. Esta muestra de aquí, por ejemplo, pues sería prácticamente el kilómetro cuadrado. Esta sería un poco menos del kilómetro cuadrado. Esta sería un poco más. O sea, siempre, por mucho que queramos, la red de drenaje es la que es. Entonces, no puedo estar modificándola. Yo tengo que intentar aproximarme a que esa densidad de muestreo me indique la superficie que está cubriendo la muestra. Y cuanto más regular sea, mejor. Pero tengo esa limitación de la naturaleza que me ha dejado esa red de drenaje como es. Pero lo importante es que más o menos haya unas áreas que no se aparten mucho uno de otro. O sea, lo que no puede ser es un área de influencia de una muestra que sean 5 kilómetros cuadrados, frente a otras que a lo mejor tengan medio kilómetro cuadrado. Eso sería un mal reparto de muestras. El reparto, debemos estar, pues, aquí podemos, por ejemplo, si queremos la densidad de muestreo de una muestra en kilómetro cuadrado, pues máximo que la muestra de repente 2 kilómetros cuadrados, que habrá casos en que no haya más remedio, y otras en que sea, pues, más de medio kilómetro cuadrado, bastante más de medio kilómetro cuadrado. Entonces, consiguiendo más o menos un reparto así, pues la representatividad de cada muestra viene a ser algo parecido, con lo cual el reparto de muestras cubre ese requisito que le ponemos de que sea un reparto homogéneo, regular y que cubra todo el área a muestra. Bueno, es lo importante. Esto, cuando uno comienza a hacer diseños de este tipo de campañas, pues tiene que valerse de esto de irse pintando las divisorias de aguas y tal. Pero cuando se ha diseñado unas pocas muestras, tampoco tantas como se pueda pensar, se hace sin problema a mano y
y se tarda realmente poco, no es una labor que lleve mucho tiempo hacer un reparto bastante consecuente y bueno de lo que es una cuenca de drenaje. Y más aún si la cuenca es dendrítica. Cuesta algo más con las redes estructurales, donde en los condicionantes de ríos muy alargados, pues condiciona bastante que haya sitios donde la densidad de muestreo quede con lejos de lo que se pretende. Muy bien, cuanto a lo que es la posición de las muestras, hemos comentado los sitios idóneos, pues son confluencias de arroyos, ¿eh? Y aquí tengo algunos ejemplos para que quede claro lo que hablamos. Esto sería un arroyo, esto sería otro. Esta 15-16, su sitio sería pues antes de la confluencia. Si coloco ahí, pues estaría mal, la tachamos, ¿eh? Igualmente, aquí la 17 y otra por debajo, otra muestra, pues no, esta habría que traérsela aquí. Son lo que está ahora aquí bien representado, ¿eh? Y tendríamos estas dos muestras, ¿eh? Y aquí estas otras dos. No tiene sentido ninguno aquí poner una más, porque esta tendría información exactamente de la suma de estas dos, y aquí esta estaría sumando la información de la 17 más todo lo de aquí. Con lo cual, si yo hago un reparto de esta manera, esta muestra me trae solo información de este arroyo, esta muestra me trae solo información de este, ahora la 17 me trae información del tramo que queda entre la 16 y la 17, y esta otra de este otro arroyo. Evidentemente puede ocurrir que una de estas muestras sea anómala y muy normalmente la siguiente también va a ser anómala, porque claro, el sedimento que viene de aquí va a arrastrar. Yo lo que intento es que si esta muestra no era anómala y esta ya me aparece anómala, sé que el foco de contaminación va a estar entre estas dos, porque si esta no lo era y esta ya sí lo es, quiere decir que aquí, en este sector de influencia de la 17, es donde tiene que estar el foco causante. Por ello, en esto es lo que fijo la pauta de muestreo, de tal manera que quede una separación lógica, de tal manera que no se me escape la posibilidad de la existencia de ese yacimiento que estoy explorando. Otra cosa importante a la hora de colocar las muestras es evitar las actuaciones antrópicas, acciones de actividad humana. ¿Por qué? Porque las actividades humanas normalmente generan contaminación. Una contaminación que puede ser desde el simple movimiento de tierras, o sea, ya está desequilibrando el quimismo de lo que es la zona con unos suelos determinados, ¿eh? O sea, puede haber un camino de estos terreros que se ha abierto con un bulldozer y ese pues ha generado un movimiento de tierras, aparte de la propia contaminación que puede generar el bulldozer con sus cuchillas, sus metales que forman parte de sus aleaciones, ¿eh? Por ello siempre hay que tomar la muestra por aguas arriba, o sea, antes de que el agua haya llegado a la actuación antrópica, ¿eh? Por ejemplo, si hay un poblado, pues la muestra hay que tomarla antes del poblado, antes de que el agua llegue a donde está el poblado. Pues seguramente la actividad humana del poblado va a generar contaminación. El paso de una carretera, de un ferrocarril, ¿eh? Va a haber un puente normalmente con el que va a cruzar el curso fluvial. Bueno, hay que tomar la muestra pues siempre antes de que el agua haya cruzado la carretera o el ferrocarril. No podemos ponerla, como sería este caso, justo después. Aquí el arroyo, este de Mingo Valle que se llama, discurre de esta manera, la curva de nivel me lo dice, y este otro arroyo discurre de esta forma. Si yo coloco una muestra aquí y otra aquí, pues va a tener sobrante influencia de la construcción de la carretera. Más la carretera en sí misma, muchas veces se utilizan restos antiguos de minas, o sobre todo si ha habido que hacer relleno de la carretera para elevar la plataforma de la calzada. Entonces, pues siempre van a ser zonas de contaminación muy fuertes, ¿eh? Y aunque no se haya hecho la carretera con restos mineros, sí es muy normal que, por desgracia, se tira mucha basura. Las basuras pues llevan latas, las latas llevan metales, los metales pues van a aportar contaminación al agua. Por lo tanto, siempre, en estos casos, hay que colocar las muestras aguas arriba de lo que es la actuación antrópica, antes del cruce de la carretera, antes del cruce con el ferrocarril. Evidentemente, a lo largo de una distancia ya pronunciada, por ejemplo, esto sería prácticamente 1 kilómetro, aguas abajo de la estación antrópica, pues ya se toma otra muestra, porque si acaso esa muestra resultara anómala ella sola, pues uno puede pensar que hay una influencia de la carretera y que todavía la distancia no ha sido suficiente como para que se haya atenuado esa influencia. Pero si son varias las muestras que hay anómala, pues entonces bien puede ser otra cosa diferente a la carretera, ¿eh? Entonces, bueno, se trata un poco de valorar ya las que están recogidas aguas abajo de estas actuaciones, si ya hemos librado o no, y si es un caso solo, pues lo más normal es que haya todavía influencia de la actuación.
Bueno, las muestras de campañas de suelos o litogeoquímicas sobre mallas regulares, pues se diseña una malla y los puntos de cruce es el sitio donde se va a muestrear. Hasta la aparición de los GPS, que no hace tanto, pasa que ya es una herramienta común de trabajo, cualquier trabajo geológico y de exploración, antes el diseño se hacía de tal forma que después, cuando uno iba al campo, tomaba la muestra cerca de una referencia geográfica cercana a esa línea de intersección de ambas líneas, de la malla que se había establecido. De tal forma, bueno, al final se tenía un reparto más o menos homogéneo de lo que era aquello, aunque no coincidía exactamente con la línea de intersección. Hoy en día, con el GPS, yo puedo saber exactamente las coordenadas de cada punto de intersección de estos, con lo cual con mi GPS luego en el terreno puedo llegar exactamente al punto que se me ha indicado de toma de muestra. Si hay posibilidad de tomar el suelo allí, pues se toma allí. Va a llevar exactamente la coordenada prediseñada. Bueno, esta muestra, este tipo de muestreo se hace más específicamente para ciertas sustancias, y terrenos donde no hay posibilidades de muestreo de aluviones de arroyo, como pueden ser esos terrenos llanos, terrenos de selva, muy difícil ahí poder hacer un muestreo de geoquímica de arroyos, de aluviones de arroyos. Pero contrariamente, en terrenos desérticos sí se hace, porque el terreno en el desierto llueve. Llueve poco, pero llueve. Entonces, cada vez que hay lluvias, se genera una escorrentía y hay una red de drenaje. Lo único que la red de drenaje, en este caso, suele estar seca, pero el sedimento está y se puede ir a recoger. Entonces, el tema del desierto no es un inconveniente para hacer una geoquímica de aluviones. Sí lo es, por ejemplo, que hay mucha más agua, pues el tema de selva, sobre todo en estas selvas, en terrenos llanos, por ejemplo, es el Amazonas. Otra cosa muy diferente es las zonas selváticas que están ya en las estribaciones montañosas de los Andes, donde ahí se puede hacer un muestreo perfectamente, siempre y cuando, claro, tengamos accesibilidad. Que la selva ya sabemos que el gran problema es la accesibilidad por la densa vegetación. Siempre y cuando, claro, tengamos accesibilidad. Que la selva ya sabemos que el gran problema es la accesibilidad por la densa vegetación. Bueno, la recogida de las muestras de sedimentos de arroyo, de los aluviones, es muy sencilla. Simplemente lo que tenemos que intentar es no perder las fracciones más finas. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a intentar es separar la fracción de menos de 80 mallas, que es donde está una fracción arcillosa que tiene la capacidad de absorber los metales, que se dispersan químicamente en forma de cationes. Esas arcillas los fijan. Entonces, si yo llevo esa fracción arcillosa a analizar, es donde va a estar ese metal que se ha podido movilizar mediante dispersión química. Bueno, para ello las herramientas pues son muy simples. Lo normal que se lleva en una mochila para muestreo de este tipo, pues es un recogedor, un cubo, un colador de estos de leche, vale perfectamente, o un tamiz, si se quiere ser un poco más sofisticado, y una palancana donde realizar un tamizado dentro de agua. ¿Por qué el tamizado dentro de agua? Pues ni más ni menos porque lo que intentamos es lavar de tal forma que quede la fracción esa fina, recogida en el sedimento que va a quedar, o bien en suspensión en forma de lodo en el agua. Claro, vuelvo al tema del desierto. Si en el desierto no hay agua, pues lo que no podemos es allí hacer el filtrado. Normalmente en las campañas en desierto lo que se hace es una recogida del sedimento y un tamizado allí un poquito más grueso. Lo normal, el tamiz que se usa, viene a usar para sedimento de arroyos es de medio milímetro, de 0,5. Incluso los coladores a veces tienen 1 milímetro, vale, no hay ningún problema. Lo que hay que hacer es simplemente pues, quitarlo más grueso, o sea, de forma que yo no tenga que transportar mucho peso. Porque otra cosa que puedo hacer es coger una cantidad de sedimento y llevarme tal cual. Bueno, se trata pues de poder transportar, porque claro, si yo cojo una cantidad de sedimento de 2 kilos, cuando lleve recogidas 5 muestras, la mochila ya lleva 10 kilos. 10 kilos ya empiezan a molestar en la espalda, así hay que andar bastante. Si yo hago un tamizado, pues al final la cantidad que llevo son unos gramos, suficientes para después todo lo que es la preparación de la muestra para sacar esa fracción de menos de 80 mallas. Especialmente lo que tengo que intentar es no perder ese lodo, esa fracción, y para ello, pues lo que se dispone es de unos medios adecuados para guardar el sedimento, el aluvión que yo he lavado, he tamizado. Lo primero son unas bolsas de papel transpirable, que son estas que vemos aquí, que es un papel resistente que aunque se moje no se rompe, pero transpira muy bien. De tal forma que todo el sedimento que meta yo en ello, pues va a actuar medio de papel filtro en la bolsa y lo va a filtrar.
va a quedar un sedimento húmedo que después, en donde se establezca una oficina de campaña para la ejecución de toda la exploración, pues se deja secar para después realizar un tamizado. En botes de este estilo de plástico, lo que voy a hacer es recoger el lodo, porque ahí está la mayor parte del sedimento. Hay gente que diseña las campañas de manera que solo recoge esta parte, porque evidentemente aquí va a llevar fino, pero desde mi punto de vista creo que es muy útil llevarnos el lodo, en cuanto que aquí ya hemos hecho una primera clasificación natural al lavarlo. ¿Para ello qué tengo que hacer? Pues bueno, como va a haber demasiada agua, lo que se hace es dejar decantar un poco el agua y de forma que toda la parte limpia la voy después a tirar con cuidadito, despacito, para que no salga. Cuando veo que empieza a salir lodo, lo echo al envase. Y de esta forma me llevo de cada sitio de punto de muestreo sedimento y lodo. Con ello, cuando llego a la oficina de campaña, lo que voy a hacer es filtrar ese lodo y tenerlo ya dispuesto también para el posterior